Bienvenidos a este segundo video sobre nuestro microcurso de formación docente, planificación y selección de estrategias motivadoras para la enseñanza y el aprendizaje. En este segundo video aprenderemos a cómo nosotros podemos desarrollar estrategias cognitivas para el aprendizaje. En el video 1 aprendimos todas las bases y fundamentos para poder desarrollar estrategias motivacionales o actitudinales. En este caso nos vamos a concentrar en este segundo video en las estrategias de tipo cognitivo, aquellas estrategias que ayudan a desarrollar el pensamiento, a que podamos lograr en nuestros estudiantes que se pueda conseguir la construcción del conocimiento a través del uso de su pensar. Bienvenidos, mi nombre es César Zúñiga y estaré con ustedes en este segundo video que forma parte de este microcurso de formación docente. Muchas gracias y comenzamos. En este sentido, un primer elemento o primera variable que se debe tomar en consideración al momento de diseñar o seleccionar estrategias de tipo cognitivo es el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Las teorías que la psicología del aprendizaje ha aportado a la educación han ido demostrando que cada persona, según sus propios rasgos cognitivos, afectivos, psicológicos, puede ir desarrollando una habilidad natural para aprender de una forma muy especial o muy particular. En este sentido, pues los estudiantes básicamente perciben, interaccionan o responden a sus ambientes de aprendizaje de una forma más natural según el estilo de aprendizaje que ellos tienen. Hay varias teorías que presentan esto, que nos van a explicar de diferentes maneras cómo el estilo de aprendizaje puede categorizarse. Básicamente, entonces, el estilo de aprendizaje, podríamos decir, es esa manera o habilidad natural que cada persona trae para aprender de mejor manera. Como hablábamos, hay varios modelos que categorizan de diversa manera, tomando en consideración diversos aspectos, los estilos de aprendizaje. Como lo vemos ahorita, estos modelos pertenecen a toda una teoría que explica cómo un estudiante o cómo una persona aprende de mejor manera. En este sentido, como hacíamos mención, ese aprender de mejor manera está influenciado por rasgos como la personalidad, por ejemplo. Entonces nos hacen notar de que cada persona pues puede aprender de una manera distinta. Y esa manera distinta es la mejor manera en la que esa persona por naturaleza aprende. En ese sentido, la propuesta de los estilos de aprendizaje es significativa porque nos va a nosotros a presentar una explicación más favorable de cómo podríamos diseñar o seleccionar estrategias para que nuestros estudiantes aprendan desde su propia naturaleza, desde su propio estilo de aprendizaje, desde donde se sienten por naturaleza más hábiles y seguros para aprender. Aquí les presento algunos de los modelos que teorizan y a partir de la teoría hacen una categorización de los estilos de aprendizaje en los que podríamos nosotros pues agrupar a los estudiantes o a las personas. Vamos a hacer un énfasis muy particular sobre dos de estos modelos. El primero, que es el modelo BARC, que es también un modelo que propone la categorización en 4 estilos de aprendizaje. El primer estilo de aprendizaje sería el visual, donde son todos aquellos estudiantes que aprenden de mejor manera viendo las cosas, viendo lo que van a conocer. Todo lo que entra por el sentido de la vista es para ellos más fácil de procesar en su pensamiento y por tanto el conocimiento se adquiere de mejor manera y de forma más rápida. El segundo estilo de aprendizaje del modelo BARC corresponde a la segunda letra precisamente de esta abreviatura. Es el estilo auditivo. Los auditivos son aquellos estudiantes que aprenden de mejor manera escuchando las cosas, aquellos que al escucharlas
perciben de mejor manera el proceso de lo que van a conocer y pueden aprenderlo más fácilmente. Por ejemplo, cuando escuchan una conferencia, una lección magistral, entonces pueden aprender más rápidamente lo que están escuchando. Lo tercero, la tercera categoría corresponde a la R, que es de los read and write en inglés, pero podríamos traducirlo también en español como los más reflexivos. Son aquellos que a través de la lectura y la escritura generan un proceso de reflexión que les ayuda a asimilar más rápidamente el conocimiento. Entonces, estas personas pues necesitan incluso tomar sus propios apuntes, hacer sus propias anotaciones, con su propia codificación, la cual le va a ayudar a poder conocer, comprender, analizar todo el conocimiento que están adquiriendo. Y por último, la categoría de los kinestésicos, es decir, la K. Los kinestésicos son aquellos que aprenden de mejor manera haciendo las cosas, es decir, aprenden realizando o resolviendo problemas, construyendo, diseñando, dando una respuesta a los casos. Son aquellos estudiantes que necesitan estar haciendo algo para aprender de mejor manera. No solo escucharlo, no solo verlo, sino también ellos experimentarlo en carne propia. En este sentido, hago la salvedad que el kinestésico no necesariamente significa que deba construir manualmente o digamos físicamente las cosas. También puede construir, por ejemplo, la solución a un problema, donde solo utilice su razonamiento y este tipo de proceso mental es el que va a corresponder al área kinestésica. En particular, este modelo categoriza en 4 los tipos de estilo de aprendizaje. Y esto se mide generalmente a través de un test que nos va a reflejar para qué estilo o para qué estilos, porque puede una persona tener varios estilos de aprendizaje desarrollados, es mejor o tiene más por naturaleza. En el link que les aparece en la pantalla van a encontrar ustedes que pueden pues desarrollar con un test toda la información que está allí y básicamente es una prueba de selección múltiple donde podrán ustedes pues averiguar cuál es, digamos de forma más científica, cuál es su estilo de aprendizaje según el modelo BARC. La propuesta que yo les haría desde mi propia experiencia es que este test podrían ustedes compartirlo con sus estudiantes el primer día de clases, pidiéndoles a ellos que les envíen a ustedes pues la información que les dio de resultados. Podría ser incluso a través de una pequeña encuesta que ustedes hayan diseñado en, por ejemplo, Google Drive o en SurveyMonkey. Y con eso ustedes podrían pues averiguar en líneas generales el grupo hacia qué estilo de aprendizaje tiende. ¿Tiende más a ser visual? ¿Tiende más a ser kinestésico? ¿Tiende más a ser reflexivo? ¿O tiende más a ser auditivo? El segundo modelo que les propongo es el modelo de las inteligencias múltiples, que este modelo está propuesto por Gardner. En esta propuesta, la idea es que los estilos de aprendizaje se pueden también entender como una habilidad natural que surge espontáneamente en cada una de las personas. Entonces, Gardner propone que cada habilidad natural es una inteligencia, es una habilidad propia en la cual está muy bien desarrollada en la persona y por tanto se puede desenvolver de forma segura dentro de esa habilidad o de esa inteligencia. Las inteligencias múltiples las van a encontrar ustedes, al igual que el test BARC, más en profundidad en el documento de lectura que se encuentra en la sección de inteligencias múltiples de test BARC y particularmente de los estilos de aprendizaje. Pero para hacer una acotación, cada uno de nosotros como profesionales tenemos ciertas habilidades que corresponden a esas inteligencias. Entonces, por ejemplo, se podría identificar que un estudiante de, por ejemplo, ingeniería puede ser un estudiante que tenga una habilidad natural más lógico-matemático, como ustedes la van a encontrar allí. O también podría ser una habilidad más visual-espacial.
un estudiante o un estudiante de diseño gráfico o de arquitectura igual podría ser más una habilidad desarrollada de forma visual espacial. Igual, por ejemplo, un estudiante de, por ejemplo, ciencias jurídicas podría ser más un lingüístico verbal o podría ser una inteligencia también incluso lógico-matemático, porque al final lo que un estudiante de derecho presenta es no solo el memorizarse las leyes, sino más bien en profundidad el cómo resolver un problema frente al que se está encontrando. La idea de las inteligencias múltiples entonces será en que cada persona tiene una habilidad natural. En este sentido, prácticamente la propuesta de la primera variable que hay que considerar al momento de seleccionar o de diseñar una estrategia es que cada persona tiene un estilo de aprendizaje propio. Por tanto, hay que seleccionar estrategias cognitivas tomando en consideración a qué estilo de aprendizaje yo quiero pues atender con mi estrategia. Es decir, mi estrategia, la estrategia de inicio de mi clase, la actividad de inicio de mi clase, la quiero más para aquellos que son kinestésicos y que son más de una inteligencia múltiple lógico-matemático. Si es así, tengo yo ya conocimiento de este estilo y entonces al tener conocimiento yo ya puedo diseñar una estrategia o puedo seleccionar una estrategia que sea más eficaz para el objetivo que yo tengo, que es que ellos aprendan con la estrategia que yo voy a utilizar. Entonces, la primera variable que yo siempre les pido que consideren al momento de diseñar o de seleccionar para su planificación de clase una estrategia es el estilo de aprendizaje. En este caso, hoy estamos aprendiendo dos de los modelos, el modelo BARC y el modelo de las inteligencias múltiples. La segunda variable que se debe tomar en consideración al momento de desarrollar o de seleccionar una estrategia o una actividad para que nuestros estudiantes, a partir de lo que les enseñamos, aprendan, es la variable de la taxonomía de Bloom o también llamada la variable de los objetivos de aprendizaje. Es decir, mi estrategia o la estrategia que yo voy a seleccionar o que yo voy a diseñar debe tener un objetivo. O sea, ¿qué pretendo que mis estudiantes aprendan con eso que yo voy a hacer? Entonces, vamos a utilizar en ese sentido una taxonomía. Benjamin Bloom o Bloom, como es conocido comúnmente, hace una propuesta de una taxonomía de tipo cognitiva, que tiene 6 niveles y que esta se identifica también con algunos subniveles, donde él lo que propone es que cuando decimos cognitivo estamos haciendo referencia a pensar, pero él propone que el pensamiento tiene un orden jerárquico. Y estos niveles significan que cuando yo le pido a un estudiante que piense, no es lo mismo pedirle que piense a nivel de conocer que pedirle que piense a nivel de que comprenda o que analice o que haga una valoración crítica de aquello que está conociendo o de aquello que ha conocido. Entonces, la propuesta de Bloom básicamente la va a jerarquizar o va a jerarquizar ese proceso de pensamiento en 6 niveles. En este sentido, él agrupa en primer lugar en 3 grandes fases esa habilidad de pensamiento, que va desde un pensamiento más inferior hasta un pensamiento de tipo superior. Esa primera fase de pensamiento, él la llama adquirir el conocimiento. Es decir, lo primero que hace una persona con un nuevo conocimiento es adquirirlo. La adquisición del conocimiento será esa primera fase frente a la que se encuentra cuando decimos pensar. Para pasar, después de haber adquirido el conocimiento, a una segunda fase, que sería la de profundización del conocimiento. En esta segunda fase, lo que ya él adquirió lo profundiza.
Y por último, a una tercera gran fase que sería la de creación del conocimiento, donde la propuesta es que el estudiante o la persona, a partir de lo que ya adquirió y de lo que ya profundizó del conocimiento, puede crear algo nuevo a partir de esto que ya él pues adquirió y profundizó. En este sentido, él lo que propone es que básicamente en estas tres fases que se han agrupado, encontraremos 6 niveles que los encuentran ustedes en este momento en la columna de la derecha, justamente a la par de cada una de estas fases. ¿Cuáles son entonces estos 6 niveles pasando del orden inferior al orden superior? Lo vemos en este momento. En el nivel inferior o el nivel bajo encontraremos 3 grandes niveles. El primer nivel es el nivel de conocimiento. Es decir, lo primero que una persona hace es conocer sobre algo. Ahora bien, esto que conoce, ¿qué acciones me dicen a mí que yo puedo conocer? Pues bueno, él propone aquí como ya acciones más concretas, como verbos. Él dice que cuando yo digo conocer, le puedo pedir al estudiante que identifique, que describa, que nombre, que reconozca. Cuando yo le estoy pidiendo al estudiante que identifique las letras del abecedario, por ejemplo, dentro de un texto, yo en ese momento estoy haciendo que el estudiante conozca las letras del abecedario. O si yo le pido que identifique dentro de un pentagrama todas las notas o las figuras blancas, yo en ese momento le estaré pidiendo a él que básicamente conozca. Entonces, cuando él está identificando, él empieza ya un proceso de pensamiento a nivel de conocer. Y yo puedo, al finalizar la actividad, decir, si el estudiante identificó las figuras que yo le pedía dentro del pentagrama, pues definitivamente el estudiante ya conoce esas figuras. Pero ese, dice Bloom, es el primer nivel en el que el pensamiento empieza a desarrollarse sobre un conocimiento. Para pasar entonces a un segundo nivel, que sería el comprender aquello que ya conozco. ¿Y qué acciones son las que implican comprender? Pues bueno, Bloom propone que es interpretar, resumir, clasificar, inferir, comparar, explicar. Cuando yo le pido al estudiante que aquello que ya identificó, ahora le pido que lo clasifique, en ese momento yo ya estoy pasando de conocimiento al nivel de comprender. Es decir, ya le estoy pidiendo que comprenda aquello que conoce. Para pasar entonces a un tercer nivel que sería el nivel de aplicación. Es decir, cuando yo le pido al estudiante que aquello que conoce y que ya comprende, ahora lo aplique. Aquí hablamos de acciones muy concretas como el construir, modelar, predecir, preparar, implementar. Si se dan cuenta, estas acciones concretas son lo que nosotros llamamos verbos. Un verbo es una acción. Pues precisamente por eso es que cuando uno redacta objetivos, objetivos generales y objetivos específicos, uno comienza siempre el objetivo con un verbo, es decir, con la acción que yo pretendo desarrollar. Estos 3 niveles, conocer, comprender y aplicar, considera Bloom, forman parte del nivel bajo de pensamiento o de ese nivel inferior de pensamiento. En la universidad especialmente, deberíamos llevar a nuestros estudiantes no solo a la aplicación, sino más bien llevarlos a ese alto nivel de pensamiento. ¿Y cuáles son esos niveles? Pues prácticamente propone, en este caso Bloom, en su taxonomía, que deberían de ser el analizar, el sintetizar y el evaluar. Es decir, después de que yo apliqué aquello que conocí y que comprendí, ahora yo analizo eso que yo apliqué. Hago el análisis donde puedo hacer una comparación, por ejemplo, como una acción o una clasificación o una selección. Entonces,
cuando yo comparo, contrasto, desgloso, yo empiezo a hacer un análisis reflexivo, por ejemplo. Pero después de hacer el análisis, yo hago una síntesis. Es cuando yo ya, por ejemplo, como acción, reconstruyo, generalizo, categorizo. Para, pues por último, llegar al nivel de evaluar. Es decir, con el nivel de evaluar, yo ya aquello que conocí, que comprendí, que apliqué, que analicé y que sinteticé, ahora ya lo puedo valorar, argumentar, criticar incluso. Por tanto, aquí es donde entra la propuesta más moderna de que el nivel más alto de pensamiento es el llamado pensamiento crítico, donde el estudiante o cualquier persona de aquel conocimiento es capaz de llegar a generar una valoración crítica. Pero como lo vemos entonces, la propuesta es que para llegar a una valoración crítica, deberíamos nosotros entonces haber pasado por todos estos niveles con el estudiante. Por tanto, la segunda variable, que sería el de objetivos de aprendizaje, significa que yo cuando escojo o selecciono una estrategia o una actividad, yo lo que debo buscar es pensar primero, ¿esta es una estrategia más motivacional? Es decir, ¿su objetivo es desarrollar la motivación o una actitud en mi estudiante? Como lo vimos entonces en el video 1. O mi estrategia lo que pretende como objetivo de aprendizaje es que ellos desarrollen el pensamiento. Es decir, que ellos conozcan, que ellos comprendan, que ellos apliquen, analicen, sinteticen y evalúen sobre este tema. Por ejemplo, el tema podría ser la raíz cuadrada, podría ser una ecuación cuadrática, podría ser de repente derivadas e integrales en matemática, podría ser estados financieros, podría ser cualquier tema. De ese tema, ¿qué quiero yo lograr? Entonces, en la variable de objetivos de aprendizaje, lo que hay que hacer es, uno, seleccionar el nivel cognitivo que yo quiero desarrollar. Dos, escoger la acción concreta con la que yo voy a lograr ese nivel cognitivo. Y tres, redactar mi objetivo. Como ya ustedes conocen, entonces de esa manera se redactan los objetivos. Entonces, la propuesta es que cuando yo voy a seleccionar una estrategia, lo primero que debo hacer es escoger cuál es el estilo de aprendizaje al cual está dirigida esta estrategia. Y lo segundo que yo debo hacer es redactar mi objetivo de aprendizaje, tomando en consideración lo que yo ya les he mencionado anteriormente. Estas son las primeras dos variables que se deben tomar en consideración para poder seleccionar o diseñar estrategias de aprendizaje. Algunos ejemplos podrían ser a nivel de conocimiento sobre el tema de la taxonomía de Bloom, definir los 6 niveles de la taxonomía del dominio cognitivo de Bloom. Podría ser el primer objetivo. O un objetivo de nivel de comprensión podría ser explicar el propósito de la taxonomía del dominio cognitivo de Bloom. O un ejemplo del nivel de aplicación podría ser el siguiente objetivo: escribir un objetivo de instrucción para cada nivel de la taxonomía de Bloom. Como vemos entonces, en cada uno de estos objetivos que están redactados, estamos haciendo énfasis a una acción de un nivel del conocimiento con el que queremos nosotros que esta actividad logre llegar. En particular, lo que ven al frente es una pirámide del aprendizaje. En esta pirámide lo que se hace es una propuesta de relación entre el estilo de aprendizaje, el tipo metodológico de enseñanza y las estrategias que deberían desarrollarse. Según la pirámide, en la parte superior, los estilos de aprendizaje más auditivos
corresponden a una metodología más pasiva de enseñanza. Es decir, cuando decimos un método pasivo de enseñar, estaríamos haciendo referencia a una estrategia que está enfocada más a un estilo de aprendizaje más auditivo. ¿Qué significa esto? Que en estrategias de tipo auditivo podríamos utilizar una estrategia general que es la de escuchar. En estrategia de escuchar, ahí encuentran un porcentaje que hace referencia a que las personas que solo escuchan algo que deben aprender, generalmente recuerdan solo el 5% de aquello que escucharon 24 horas después de haberlo escuchado. Es decir, el porcentaje de retención de aquello que escucharon es muy bajo. ¿Por qué razón? Porque generalmente su método es más pasivo. Ahora bien, para hacer o seleccionar una estrategia más visual, por ejemplo, encontramos que es más bien a aquellos que tienen en particular, por ejemplo, un estilo, una metodología pasiva, pero bajo una estrategia, por ejemplo, de leer o, por ejemplo, de utilizar audiovisuales. Por ejemplo, si queremos una estrategia que va dirigida hacia lo visual, que es de un método más pasivo, que implique leer, prácticamente lo que estamos diciendo es que esa persona en promedio recuerda el 10% de aquello que leyó 24 horas después. Ahora, en el caso del audiovisual, recordará alrededor de un 20% de lo que vio, escuchó 24 horas después. Ahora, cuando empezamos el proceso de demostrar, es cuando empieza a incrementarse más el porcentaje de retención. Esta es también es una estrategia que empieza a ser el punto de partida para hablar de una metodología más activa que pertenezca a un estilo más kinestésico. Por ejemplo, con demostrar decimos que el estudiante pues recuerda alrededor del 30% de aquello que demostró 24 horas antes. Y en este caso, un elemento interesante es que los kinestésicos o las estrategias que están dirigidas hacia lo kinestésico son las que consideramos forman parte de aquellos métodos de enseñanza más activos. Esto de los métodos de enseñanza ustedes lo encontrarán también en la sección que se refiere a métodos de enseñanza dentro de su portal. Ahí encuentran la documentación necesaria para poder aprender. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esto, lo que hacemos referencia es que aquellas estrategias que están aquí demostradas a través de estos verbos, como argumentar, realizar prácticas o enseñar a otros, son las estrategias que mayor retención o mayor porcentaje de retención tienen en los estudiantes 24 horas después de haber hecho esa acción. Entonces, cuando los estudiantes les toca argumentar, están hablando de un 50% que recuerdan. Cuando les toca realizar prácticas, alrededor de un 75%. Cuando les toca enseñar a otros, les toca o recuerdan alrededor del 90%. Por tanto, el éxito en una clase no está necesariamente en realizar una sola estrategia. El éxito de una clase está más bien en seleccionar varias estrategias que juntando o sumando los porcentajes nos dé una mayor cantidad de retención de lo que los estudiantes han aprendido. Entonces, en este caso, lo que hay que tomar siempre en consideración es que hay que considerar utilizar varias estrategias. Pero si van a utilizar una sola estrategia en clase, lo más recomendable es siempre que sean estrategias de estilo de aprendizaje kinestésico, de metodología activa y con algunas de estos tipos, ejemplos, ¿verdad? De estrategias. Ustedes lo van a encontrar allí en su portal y van a darse cuenta que hay unos ejemplos de metodologías de tipo pasivo y tipo activo. Prácticamente hay una de tipo pasivo y hay las que le siguen son de tipo más activo.
Como pues ven aquí, esto es algo que también encontrarán ustedes en su portal. Encuentran en estos círculos concéntricos una adaptación de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, si yo lo que busco en el centro es el aprendizaje de mis estudiantes, yo lo que puedo hacer es que ellos, por ejemplo, conozcan, comprendan, apliquen, analicen, sinteticen o evalúen. En este sentido, ¿qué significa conocer? Pues aquí el tercer círculo concéntrico nos dice, pues que significa definir, describir, dibujar, identificar. Y pues más en el último círculo concéntrico nos da algunos ejemplos de actividades o estrategias que sirven para lograr nuestro objetivo, que nuestro objetivo, como les decía, siempre comienza con un verbo, porque demuestra la acción que me ayudará a mí a lograr el conocimiento. En este sentido, hago énfasis ya en la tarea final que ustedes deben entregar, donde lo que se les está pidiendo es que diseñen o seleccionen y que vayan pues haciendo con el esquema completo que ahí se les ha entregado, que una estrategia de tipo motivacional y una estrategia más de tipo cognitivo. Por tanto, ambas pueden estar en esta sintonía. Entonces les pido por favor que este cuadro les sea de utilidad para poder desarrollar su estrategia, tomando en consideración cuál es el tipo, cuál es, digamos, el nivel de habilidad que quieren desarrollar, cuál es el verbo, cuál es el método, y desarrollar o redactar su objetivo y su estilo de aprendizaje. En este sentido, vamos a encontrar que también podemos nosotros encontrar dentro de la tecnología algunas estrategias que pueden servirnos para poder desarrollar. En general, les presento acá que nosotros podemos trabajar algunas estrategias para una modalidad presencial, cuando nuestros estudiantes están con nosotros en clase, pero también podemos utilizar algunas estrategias para el momento no presencial. Por ejemplo, utilizando herramientas en línea o herramientas del Internet, como los que ven aquí. Por ejemplo, si yo quiero conocer o recordar, como lo ven en la parte inferior de su pantalla, en este caso puedo hablar de utilizar viñetas como bullet point, puedo utilizar bookmarking, puedo utilizar social bookmarking, puedo utilizar búsquedas de Google, entonces para poder conocer o recordar. En el caso de nivel de comprender, puede ser, por ejemplo, un Twitter, un categorizar, puedo utilizar otras herramientas como suscribirme o etiquetar. O cuando yo busco aplicar, puedo hablar, por ejemplo, de un compartir, un editar, un cargar. O cuando yo hablo de analizar, estoy hablando de enlazar, validar, puedo recopilar información, es decir, un media clipping. O, por ejemplo, en evaluar, puedo yo también hacer un networking, puedo reelaborar, puedo comentar en un blog, o puedo llegar al nivel de crear, que sería programar, firmar, videobloguear, publicar, dirigir un videocasting. Hay varias herramientas en línea que pueden servirme a mí para lograr incluso el mismo objetivo que yo tenía previsto para una clase. ¿Qué es lo que cambia? La estrategia. El objetivo puede seguir siendo el mismo. Especialmente entonces en este sentido les comparto pues una tabla que también la encuentran ustedes en internet donde pueden identificar algunas herramientas que encontrarán en la web que pueden servir especialmente para los niveles que hemos estado hablando de desarrollo del pensamiento. Es decir, yo puedo crear un objetivo y pues la estrategia de mi objetivo será utilizando, por ejemplo, en el caso de crear que está en el nivel más alto, puedo utilizar una Prezi o puedo utilizar un Animoto. Para ir finalizando, algo que es importante es que hay aspectos de la personalidad del docente que también son importantes para motivar las clases. Muy particularmente, por ejemplo, motivar al alumnado, ser amable, preocuparse por el aprendizaje del alumno, ser responsable, ser paciente, ser respetuoso, ser accesible y dispuesto a ayudar, saber escuchar, tener empatía, tener capacidad de liderazgo.
En particular, son algunas de las características o aspectos de la personalidad del docente que motivan una clase. Por eso cuando hablamos de seleccionar, hay que tomar en consideración que al momento de aplicarla, la personalidad del docente influye mucho también en el éxito. Algunas ideas que quiero dejar en sintonía son, pues, primero, cumpla con los requerimientos básicos, proporcione un entorno de clase organizada, sea un profesor que da apoyo, asigne trabajo desafiante de acuerdo al nivel de sus estudiantes, haga que las tareas tengan importancia. Esto ayudará a motivar el triunfo en el aprendizaje. Lo segundo, cree confianza y expectativas positivas. Inicie el trabajo en el nivel de los estudiantes. Haga que las metas de aprendizaje sean claras, específicas y alcanzables. Enfatice la comparación con uno mismo, no con los demás compañeros. Comunique que la capacidad académica puede mejorarse. Modele una buena solución de problemas. Demuestre el valor del aprendizaje. Asocie la tarea de aprendizaje con las necesidades de los estudiantes. Asocie las actividades de la clase con aquellos intereses de los estudiantes. Despierte curiosidad. Haga que la tarea de aprendizaje sea divertida. Utilice la novedad y la familiaridad. Explique las relaciones entre el aprendizaje presente y la vida futura. Dé incentivos y recompensas, incluso en caso de ser necesario. Ayude entonces a los estudiantes a permanecer concentrados en la tarea. Dé a los estudiantes oportunidades frecuentes de responder. Dé a los estudiantes maneras de crear un producto terminado. Evite hacer mucho énfasis en la calificación. Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en exceso. Modele la motivación para aprender y enseñe tácticas o técnicas de aprendizaje. Pues de antemano, muchas gracias. Como les decía, el video 2, que es este que acabo de presentar, propone que ustedes puedan entonces con esto y con el primer video más las lecturas de las secciones que están en el microcurso, pues ya poder completar su proyecto final. Les agradezco mucho. Cualquier consulta pueden escribirla en el foro. Y entonces con esto me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es César Edgardo Zúñiga y estoy para servirles.